A los 78 años, Esmeralda Morales había aprendido que las sorpresas ya no eran bienvenidas en su vida. Había sobrevivido a una guerra, criado 5 hijos como madre soltera, construido un imperio de pequeños negocios desde cero, y enterrado a 2 esposos. Sin embargo, nada la había preparado para lo que recibiría en su cumpleaños número 78, ni para la decisión que tomaría esa misma noche. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de octubre se filtraba a través de las cortinas de encaje de la Casa Colonial en el centro histórico de Puebla. Esmeralda Morales se despertó como todos los días a las 5 de la mañana, pero esta vez con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo exactamente, sino una especie de presentimiento que había aprendido a reconocer después de casi 8 décadas de vida. Se levantó lentamente de su cama de caoba, la misma que había compartido con su segundo esposo Ricardo antes de que el cáncer se lo llevara hace 10 años. Sus articulaciones protestaron con el movimiento matutino, pero Esmeralda ignoró el dolor como había hecho siempre. El dolor era un compañero que había aprendido a tolerar, no a vencer. Mientras preparaba su café de olla en la cocina que había renovado 3 veces en los últimos 40 años, escuchó el sonido familiar de las campanas de la Catedral de Puebla. 8 campanadas, era 16 de octubre y oficialmente había cumplido 78 años. La casa, una joya arquitectónica del siglo XVIII que había comprado con los ahorros de toda una vida, se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Las paredes de Talavera poblana que una vez vibraron con las risas y gritos de 5 niños ahora solo reflejaban sus propios pasos solitarios. Esmeralda se dirigió al espejo del recibidor, el mismo donde había visto crecer a sus hijos, donde había celebrado graduaciones, primeras comuniones, bodas. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había envejecido con dignidad, cabello plateado recogido en un moño impecable, piel surcada por arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, y ojos verdes que aún brillaban con la inteligencia que la había llevado de ser una joven viuda sin educación formal a convertirse en la dueña de 3 tiendas de abarrotes y 2 pequeños restaurantes en la ciudad. «Feliz cumpleaños, Esmeralda», se dijo a sí misma, practicando la sonrisa que tendría que mantener durante todo el día. A las 9 de la mañana como reloj llegó Dolores, su empleada doméstica y confidente de los últimos 15 años. Dolores era apenas 10 años menor que Esmeralda, pero las diferencias de clase habían creado una relación extraña, donde la formalidad se mezclaba con un cariño genuino. «Buenos días, señora Esmeralda. Feliz cumpleaños», dijo Dolores mientras colgaba su rebozo en el perchero de la entrada. «Gracias, Dolores. Aunque a mi edad cada cumpleaños es más una cuenta regresiva que una celebración». Dolores frunció el ceño. Conocía ese tono en la voz de su patrona. Era el mismo que usaba cuando estaba preocupada por algo que no quería admitir. «¿Ya confirmó quién viene hoy a la cena?» Esmeralda suspiró mientras revisaba los últimos detalles para la cena familiar. Había preparado todo personalmente, a pesar de las protestas de Dolores sobre su edad y sus rodillas artríticas. Mole poblano, chiles en nogada, arroz rojo, frijoles refritos, y 3 tipos diferentes de postres. Comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército, aunque solo esperaba a 5 personas. «Los 5 confirmaron que van a venir», respondió Esmeralda, pero su voz carecía del entusiasmo que debería acompañar tal afirmación. Sus 5 hijos representaban 5 décadas de sacrificios, desvelos y decisiones difíciles. Carmen, la mayor, ahora de 52 años, casada con un empresario textil y madre de 3 adolescentes que la llamaban «abuela extraña», porque insistía en hablarles en español cuando ellos preferían el inglés. Roberto, de 50,
ingeniero civil que se había mudado a Monterrey por trabajo y que medía cada visita a Puebla como una inversión de tiempo que podría estar utilizando en su carrera. Las gemelas Patricia y Pilar, de 47, ambas profesionistas exitosas pero tan inmersas en demostrar su independencia que habían convertido cada encuentro familiar en una competencia silenciosa de logros. Patricia, la abogada corporativa, siempre llegaba con historias de casos importantes y clientes millonarios. Pilar, la cardióloga, no se quedaba atrás con anécdotas de cirugías complicadas y conferencias internacionales. Y finalmente estaba Alejandro, su Benjamín de 44 años, el único que había permanecido en Puebla, pero también el que más quebraderos de cabeza le había dado. Era su consentido, y tal vez ese había sido su error más grande. Mientras sus otros hijos habían desarrollado independencia y ambición, Alejandro había crecido esperando que todo le fuera dado sin esfuerzo. La historia de favoritismo hacia Alejandro tenía raíces profundas. Cuando Esmeralda tenía apenas 19 años y estaba casada con su primer esposo, Joaquín, había dado a luz a un bebé varón que murió a los 3 meses por una enfermedad respiratoria. La pérdida casi la destruye. Años después, cuando nació Alejandro como el último de sus hijos, Esmeralda vio en él una segunda oportunidad, una forma de sanar esa herida antigua que nunca había cerrado completamente. Pero la sobreprotección había creado un adulto que a los 44 años seguía esperando que su madre resolviera sus problemas. Alejandro había pasado por 5 empleos diferentes en los últimos 3 años, siempre culpando a jefes incompetentes o compañeros envidiosos por sus fracasos. Sus 2 matrimonios fallidos también habían sido, según él, culpa de mujeres que no lo entendían, o que eran demasiado exigentes. Durante todo el día Esmeralda recibió llamadas de felicitación, que siguieron un patrón predecible. Don Gustavo, el contador que manejaba los libros de sus negocios, la llamó a las 10 para desearle un feliz cumpleaños y aprovechar para comentarle sobre las ventas del mes. Doña Remedios, su vecina de toda la vida, llegó personalmente con un pastel de 3 leches, y se quedó 2 horas contándole los últimos chismes del barrio. Su antigua empleada, Rosa, ahora gerente de una de sus tiendas, la visitó durante la tarde para entregarle un ramo de claveles rojos y actualizarla sobre los inventarios. Cada conversación incluía referencias a su edad, a lo bien que se veía para su edad, a lo admirable que era su energía, a su edad. Pero había una llamada que no llegó, y que Esmeralda esperaba cada año con una mezcla de esperanza y resignación. Su hermana menor, Teresa, que vivía en Los Ángeles con su familia estadounidense, había dejado de llamar hace 3 años después de una disputa amarga sobre la herencia de sus padres. Teresa había querido vender la casa familiar para dividir el dinero, mientras Esmeralda quería preservarla como patrimonio. El orgullo de ambas hermanas había construido un muro de silencio que ninguna parecía dispuesta a derribar. A las 5 de la tarde Esmeralda se vistió con especial cuidado. Eligió un vestido de color azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión, con bordados discretos que realzaban su figura sin resultar ostentosos. Se puso los aretes de perlas que Ricardo le había regalado en su último aniversario de bodas, y el collar de oro que había pertenecido a su madre, una de las pocas cosas de valor que había logrado conservar durante los años difíciles después de enviudar por primera vez. En el espejo de su tocador vio a una mujer que había vivido plenamente. Había enfrentado la pobreza cuando quedó viuda a los 28 años con 5 hijos pequeños. Había trabajado 18 horas diarias vendiendo comida en la plaza para mantener a su familia. Había estudiado por las noches para aprender a leer y escribir correctamente, porque sabía que la educación era la única arma real contra la pobreza. Había construido su primer negocio con un préstamo que consiguió empeñando los anillos de su primera boda. Había enfrentado a banqueros que la menospreciaban por ser mujer, a competidores que trataron de sabotear sus negocios, y a familiares que la criticaban por trabajar como hombre en lugar de volver a casarse rápidamente.
Cuando conoció a Ricardo ya era una mujer próspera y segura de sí misma. Se casó con él por amor, no por necesidad, y eso había hecho la diferencia. Sus 10 años de matrimonio con Ricardo habían sido los más felices de su vida, hasta que el cáncer se lo arrebató. Los primeros en llegar fueron Roberto y su esposa, Sandra. Roberto traía flores y una botella de vino tinto, pero su abrazo fue breve y protocolar. Sandra, una mujer elegante pero fría, besó el aire cerca de las mejillas de Esmeralda y murmuró felicitaciones que sonaron ensayadas. ¿Cómo van las cosas en Monterrey, mijo?, preguntó Esmeralda mientras servía aperitivos en la sala principal. Muy bien, mamá. El proyecto de la planta industrial va adelantado. Probablemente tengamos que extender nuestro contrato otros 2 años. Esmeralda sintió, pero notó la forma calculada en que Sandra tocó el brazo de Roberto, como enviándole una señal para no comprometerse demasiado con planes futuros que involucraran visitas a Puebla. Las gemelas llegaron juntas, conduciendo sus propios autos pero coordinando su llegada como si aún fueran las niñas de 7 años que se vestían igual. Patricia, la abogada corporativa, traía un ramo de rosas importadas que claramente había comprado en el camino, aún con la etiqueta del florista. Pilar, la cardióloga, llevaba una caja de chocolates suizos que parecía más un regalo corporativo que un obsequio pensado con cariño. Carmen fue la última en llegar antes que Alejandro, disculpándose profusamente por el tráfico y porque había tenido que organizar a último momento el cuidado de sus 3 hijos adolescentes. Su regalo fue un perfume francés, elegante pero impersonal, el tipo de obsequio que se compra cuando se conoce muy poco sobre los gustos reales de la persona. ¿Y Alejandro?, preguntó Carmen, mirando su reloj con una expresión que mezclaba fastidio y preocupación. Me habló hace 1 hora. Dice que ya viene en camino, respondió Esmeralda, aunque por el tono de voz de su hijo menor, había detectado esa ligereza artificial que aparecía cuando había estado bebiendo. La cena comenzó sin Alejandro. Esmeralda había cocinado durante 2 días preparando cada platillo con la precisión de una chef profesional, pero la conversación alrededor de la mesa se sentía forzada y superficial. Hablaron del trabajo de cada uno, del clima inusualmente caluroso para octubre, de los nietos que Esmeralda veía cada vez con menos frecuencia. Roberto mencionó casualmente que estaba considerando una oferta de trabajo en Houston, lo que significaría alejarse aún más. Las gemelas entraron en una discusión competitiva sobre las mejores escuelas privadas, cada una tratando de demostrar que conocía opciones más exclusivas que la otra. Carmen se quejó extensamente sobre el costo de la vida y lo difícil que se había vuelto mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Nadie preguntó a Esmeralda sobre sus planes, sobre cómo se sentía realmente, sobre si necesitaba apoyo con algo específico. La conversación fluía alrededor de ella como un río que esquiva una roca, reconociendo su presencia pero sin realmente incluirla en el flujo. A las 8:30, cuando ya estaban sirviendo el postre, Alejandro finalmente apareció. Llegó sin disculpas genuinas por el retraso, con el cabello despeinado y ese brillo en los ojos que Esmeralda había aprendido a reconocer como señal de que había estado bebiendo. Su regalo era una caja envuelta en papel de regalo arrugado que parecía haber sido envuelto en el asiento trasero de su auto. Perdón por la tardanza, ma. El tráfico estaba imposible en el bulevar. Sus hermanos intercambiaron miradas conocedoras. Era la misma excusa genérica que Alejandro había usado en los últimos 5 eventos familiares importantes. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Esmeralda siguió el ritual familiar de guardar el de Alejandro para el final. Los otros regalos fueron recibidos con sonrisas corteses y agradecimientos apropiados, pero cada uno se sentía como un deber cumplido más que como un gesto de amor filial. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Finalmente,
tomó la caja de Alejandro. Era más pesada de lo esperado, y algo se movía adentro cuando la inclinaba. Sus otros hijos habían guardado silencio, observando con una tensión palpable. Esmeralda desenvolvió el papel lentamente, como había hecho desde que sus hijos eran pequeños, tratando de crear suspense y emoción. Pero cuando abrió la caja y vio lo que contenía, su sonrisa se congeló en una expresión de shock absoluto. Pañales para adultos. Una docena de pañales para incontinencia, con etiquetas que decían claramente, extra absorción para adultos mayores. El silencio en el comedor se volvió ensordecedor. Carmen dejó escapar un jadeo audible. Roberto bajó la mirada como si estuviera estudiando el patrón de su plato. Las gemelas se miraron entre sí con expresiones de horror genuino. Alejandro rompió el silencio con una carcajada que sonó obscenamente fuerte en la habitación. Es una broma, ma, ya sabes, porque ya estás llegando a esa edad donde estos van a ser útiles, mejor estar preparada, ¿no? En ese momento algo se rompió irreparablemente dentro de Esmeralda Morales. En sus 78 años de vida, había soportado humillaciones de extraños, había enfrentado el desprecio de quienes la subestimaban, había aguantado las burlas de competidores machistas. Pero nunca, jamás había sido humillada de esta manera por sus propios hijos, en su propia casa, en el día que se suponía celebraba su existencia. ¿Una broma? Su voz salió como un susurro cargado de una furia fría que sus hijos nunca habían escuchado antes. Ay, ma, no dramatices, es solo humor. Tarde o temprano los vas a necesitar, al menos ahora ya los tienes. Fue en ese momento que Esmeralda tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Esmeralda se levantó de la mesa con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. Sostenía uno de los pañales en sus manos, sintiendo el material plástico entre sus dedos artríticos, como si fuera una evidencia física de la falta de respeto que había tolerado durante demasiado tiempo. Disculpen un momento, dijo con una voz extrañamente serena. Necesito ir a mi habitación. Sus hijos se quedaron en el comedor, y mientras Esmeralda subía lentamente las escaleras de mármol que había mandado restaurar 5 años atrás, pudo escuchar sus voces escalando en volumen. Carmen regañaba a Alejandro con la voz aguda que usaba cuando estaba verdaderamente molesta. Roberto intentaba mediar con su tono profesional de ingeniero acostumbrado a resolver conflictos. Las gemelas murmuraban entre sí en ese lenguaje secreto que habían desarrollado desde niñas. Pero Alejandro se defendía con la misma actitud despreocupada que había mostrado toda su vida cuando enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Es solo una broma, ¿por qué todos se ponen tan dramáticos? Mamá sabe que la quiero. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Esmeralda cerró la puerta de su habitación, y se dirigió directamente al escritorio de caoba que había pertenecido a Ricardo. En el cajón superior derecho, bajo una pila de fotografías familiares y cartas viejas, estaba la carpeta manila que había estado esperando el momento correcto durante los últimos 6 meses. Adentro estaban los documentos más importantes que había preparado en su vida, su testamento completamente revisado y los papeles de transferencia de propiedad de todos sus bienes. Había trabajado en secreto con su abogado licenciado Hernández desde abril, después de una serie de incidentes que la habían hecho cuestionar profundamente las decisiones que había tomado respecto a la herencia de sus hijos. El primer incidente había ocurrido en marzo, cuando Alejandro había llegado a su casa a las 2 de la madrugada, completamente ebrio, exigiendo dinero para pagar una deuda de juego que había acumulado. No había pedido, había exigido como si fuera su derecho. Cuando Esmeralda se negó, él había gritado que era una vieja tacaña, que se iba a morir pronto de todas formas. Así que, ¿qué más daba? El segundo incidente había sido una conversación telefónica que había escuchado accidentalmente entre Patricia y Pilar en mayo.
Estaban discutiendo sobre cuánto tiempo más tendrían que soportar estas reuniones familiares obligatorias, y especulando sobre cuándo podrían, finalmente, liquidar las propiedades de mamá y dividir todo de una vez. El tercer y más doloroso incidente había sido en junio, cuando Carmen había sugerido abiertamente que Esmeralda debería considerar mudarse a una casa de retiro para su propia seguridad, y dejar que ellos manejaran los negocios. La propuesta venía disfrazada de preocupación filial, pero Esmeralda había detectado inmediatamente las motivaciones financieras detrás de las palabras cariñosas. Durante los últimos meses, había observado a sus hijos con ojos nuevos. Roberto rara vez la visitaba sin necesitar algo: un préstamo para expandir su negocio, ayuda con el enganche de una casa más grande, dinero para las colegiaturas privadas de sus hijos. Las gemelas habían desarrollado una relación puramente transaccional con ella, midiendo cada visita en términos de lo que podrían obtener a cambio. ¿Y Alejandro? Alejandro había convertido su dependencia en un arte. En los últimos 5 años, Esmeralda había calculado que le había dado más de 2 millones de pesos entre ayudas mensuales, pagos de deudas, regalos de coches, depósitos de departamentos, y una interminable lista de emergencias, que siempre resultaban ser consecuencias de su irresponsabilidad. Pero el regalo de esta noche había sido diferente. No era solo una muestra más de su falta de madurez o su irresponsabilidad financiera. Era una declaración clara de cómo la veía, como una carga, como alguien de quien burlarse, como una anciana decrépita cuya única función era proveer dinero hasta que finalmente muriera y liberara la herencia. Esmeralda abrió la carpeta y revisó los documentos por última vez. Su nuevo testamento era radicalmente diferente al anterior. En lugar de dividir equitativamente sus bienes entre sus 5 hijos, había tomado decisiones específicas basadas en las acciones y actitudes que cada uno había demostrado hacia ella. La casa colonial, valuada en 8 millones de pesos, ya no sería para Alejandro como había planeado originalmente. Las 3 tiendas de abarrotes, que generaban ingresos mensuales de más de 200.000 pesos, tampoco serían repartidas equitativamente. Los 2 restaurantes, que habían sido su orgullo y el símbolo de su éxito empresarial, tendrían nuevos beneficiarios. Pero lo más importante de todo eran los documentos de transferencia inmediata que había preparado como respuesta a cualquier falta de respeto grave. Estos papeles le permitirían implementar cambios inmediatos sin esperar a su muerte, una lección en vida para quienes habían olvidado el valor del respeto y la gratitud. Mientras revisaba cada página, Esmeralda recordó las conversaciones que había tenido con el licenciado Hernández. Él había tratado de disuadirla, argumentando que era una decisión demasiado drástica, que debería esperar y reconsiderar. Pero Esmeralda había sido clara. Quería tener las opciones legales disponibles para actuar si la situación llegaba a un punto de no retorno. Esa noche, ese punto había llegado. Tomó una pluma de oro que Ricardo le había regalado en su aniversario de bodas y comenzó a firmar los documentos. Cada firma era definitiva, irreversible, y representaba una decisión que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el comedor, la discusión había alcanzado un nuevo nivel de intensidad. No puedo creer que hayas hecho eso, Alejandro. Carmen estaba claramente furiosa. ¿En qué estabas pensando? ¿Pañales para adultos? ¿En su cumpleaños? Ya basta, Carmen. No es para tanto. Mamá tiene sentido del humor. ¿Sentido del humor? Patricia se había unido al ataque. Eso no fue humor, fue crueldad pura. Ustedes están exagerando todo, como siempre. Alejandro se sirvió otra copa de vino, aparentemente inmune a la gravedad de la situación. Mamá nos ha visto pasar por cosas peores. Se le va a olvidar mañana. Roberto, que había estado tratando de mantener la paz, finalmente perdió la paciencia. ¿Sabes qué, Alejandro? Estoy harto de tu actitud. Mamá ha hecho todo por ti durante 44 años, ¿y así es como le pagas?
Todo por mí, ¿y qué hay de ustedes? Todos han recibido dinero de mamá cuando lo han necesitado. Sí, pero nosotros lo hemos devuelto. Nosotros hemos trabajado. Nosotros no vivimos de sus cheques mensuales como si fuéramos adolescentes. Pilar, que rara vez se involucraba en confrontaciones familiares, decidió hablar. Alejandro, mamá te está manteniendo completamente. Tu departamento, tu coche, tu comida, todo. ¿Y así le agradeces? Ella puede permitírselo. No es como si fuera pobre. Esa respuesta dejó a todos sus hermanos sin palabras. La frialdad con la que Alejandro hablaba del dinero de su madre, como si fuera un recurso infinito al que tenía derecho automático, reveló una mentalidad que había estado creciendo durante años sin que nadie la confrontara directamente. Carmen se levantó de la mesa. Voy a subir a disculparme con mamá. Lo que hiciste es imperdonable. Yo voy contigo, dijo Roberto. Mientras sus otros hijos subían las escaleras, Alejandro se quedó solo con las gemelas, quienes lo miraban con una mezcla de disgusto y lástima. ¿De verdad no entiendes lo que acabas de hacer?, le preguntó Patricia. Fue una broma. Punto. Si mamá no puede manejar una broma, ese es su problema. En su habitación Esmeralda escuchó los pasos de varios de sus hijos subiendo las escaleras. Se apresuró a guardar los documentos firmados en la carpeta y la colocó de vuelta en el cajón. Cuando Carmen tocó suavemente a la puerta, Esmeralda ya estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana, aparentando calma. «Mamá, ¿podemos pasar?» «Adelante». Carmen entró seguida de Roberto, ambos con expresiones de genuina preocupación y vergüenza. «Mamá, queremos disculparnos por lo que hizo Alejandro», comenzó Carmen. «Fue completamente inapropiado e irrespetuoso. No tienen que disculparse por él. Cada persona es responsable de sus propias acciones». Roberto se acercó y se arrodilló junto a la silla de su madre. «Mamá, sabes que todos te queremos mucho. Lo que hizo Alejandro no representa lo que ninguno de nosotros piensa de ti». Esmeralda miró a sus dos hijos mayores. En sus rostros vio genuina preocupación. Pero también algo más. El miedo de que las acciones de Alejandro hubieran dañado su propia posición en la familia. Era una preocupación comprensible, pero también reveladora. «Lo sé, hijos. Ustedes siempre han sido respetuosos conmigo». «¿Quieres que hablemos con él?», preguntó Carmen, «porque esto no puede quedar así». «No es necesario. Alejandro es un adulto. Si no ha aprendido respeto a los 44 años, no va a aprenderlo por una regañada de sus hermanos». Roberto y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Conocían esa voz de su madre, esa calma que aparecía cuando había tomado una decisión importante. «Mamá, ¿estás bien? ¿Hay algo que podamos hacer?» Esmeralda sonrió, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa indulgente de la matriarca que perdona todo por amor maternal. Era la sonrisa de una mujer de negocios que había tomado una decisión estratégica. «Estoy perfectamente bien, de hecho creo que esta noche ha sido muy reveladora. A veces las situaciones difíciles nos ayudan a ver las cosas con claridad». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que es hora de que todos enfrentemos algunas realidades que hemos estado evitando durante demasiado tiempo». Carmen sintió un escalofrío. Había algo en el tono de su madre que no había escuchado antes, algo definitivo y final. «Mamá, si estás pensando en hacer algo drástico por culpa de lo que hizo Alejandro, no se preocupen por mí. Preocúpense por estar seguros de que sus propias acciones reflejen el tipo de personas que realmente son». Roberto se levantó lentamente. «¿Quieres que nos quedemos contigo, o prefieres que terminemos la reunión aquí? Creo que ya hemos tenido suficiente familia por una noche. Pueden irse todos a casa. Necesito descansar». Después de que Carmen y Roberto salieran de su habitación, Esmeralda se quedó sola por primera vez en toda la noche. Se acercó a su ventana y miró hacia la calle donde sus hijos estaban subiendo a sus coches.
Alejandro era el último en salir, tambaleándose ligeramente mientras buscaba las llaves de su auto. Desde su ventana, Esmeralda observó cómo Carmen le quitaba las llaves a Alejandro y lo obligaba a subirse al asiento del pasajero. Roberto hablaba seriamente con las gemelas antes de que cada una se fuera en su propio auto. En pocos minutos, la calle estaba vacía y la casa había recuperado su silencio habitual. Pero algo fundamental había cambiado para siempre. Los documentos firmados en el cajón de su escritorio eran solo el primer paso de un plan que Esmeralda había estado desarrollando durante meses. Mañana comenzaría una nueva etapa en la vida de la familia Morales. Una etapa donde las acciones tendrían consecuencias reales, donde el respeto se ganaría en lugar de darse por sentado, y donde una madre de 78 años demostraría que la edad no la había convertido en una víctima indefensa. Esmeralda sonrió mientras se preparaba para dormir. Por primera vez en años había tomado el control total de su destino, y mañana, sus hijos comenzarían a aprender que subestimar a Esmeralda Morales había sido el error más grande de sus vidas. El sol de la mañana siguiente encontró a Esmeralda ya despierta desde las 5, pero esta vez no por costumbre sino porque había pasado la noche planificando cada movimiento de lo que sería el día más importante de los últimos 10 años. Mientras preparaba su café, no pudo evitar sonreír al recordar las caras de shock de sus hijos la noche anterior. Pero su sonrisa no era de venganza. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había decidido poner límites claros después de décadas de tolerancia excesiva. A las 7 de la mañana en punto, Esmeralda marcó el número del licenciado Hernández. A pesar de la hora temprana, el abogado respondió inmediatamente. Había estado esperando esta llamada desde que Esmeralda le había explicado las condiciones bajo las cuales activaría los documentos que habían preparado. Licenciado, es hora, quiero que proceda con todo lo que discutimos. Señora Morales, ¿está completamente segura? Una vez que iniciemos este proceso, será muy difícil revertirlo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Mi hijo menor me regaló pañales para adultos en mi cumpleaños como broma. Creo que eso califica como la falta de respeto grave de la que hablamos. Del otro lado de la línea, el licenciado Hernández suspiró. Había esperado que tal vez Esmeralda reconsideraría en la mañana, pero conocía lo suficiente a su clienta para saber que cuando tomaba una decisión, era definitiva. Muy bien, comenzaré con las notificaciones esta misma mañana. ¿Quiere que maneje todo personalmente o prefiere estar presente para algunas de las conversaciones? Quiero estar presente para todas, especialmente para la conversación con Alejandro. Mientras Esmeralda se vestía cuidadosamente para el día que cambiaría todo, Alejandro se despertaba en su departamento con una resaca monumental y vagos recuerdos de la noche anterior. Lo último que recordaba claramente era Carmen quitándole las llaves del auto e insistiendo en que Roberto lo llevara a casa. Su teléfono tenía múltiples mensajes de texto de sus hermanos, todos con variaciones del mismo tema. Necesitamos hablar urgentemente sobre anoche, y lo que hiciste fue imperdonable. Alejandro los leyó mientras tomaba aspirinas y café negro, pero no les dio mayor importancia. Sus hermanos siempre habían sido dramáticos, y su madre siempre lo perdonaba todo eventualmente. Lo que Alejandro no sabía era que a las 8 de la mañana, el licenciado Hernández ya había comenzado a hacer llamadas. La primera fue al banco donde Esmeralda manejaba las cuentas que proporcionaban la ayuda mensual a Alejandro. La segunda fue a la administradora de propiedades que manejaba el departamento donde vivía. La tercera fue a la agencia automotriz donde estaba registrado el auto que conducía. A las 9 de la mañana, Dolores llegó a la casa de Esmeralda y encontró a su patrona desayunando tranquilamente mientras leía el periódico, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Buenos días, señora Esmeralda, ¿cómo se siente después de lo de anoche? Me siento perfectamente, Dolores. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en meses.
Dolores la estudió cuidadosamente. Conocía esa expresión en el rostro de Esmeralda. Era la misma que había tenido cuando decidió despedir al gerente de una de sus tiendas por robar, o cuando decidió demandar al contratista que había tratado de estafarla en las renovaciones de la casa. ¿Puedo preguntarle qué va a hacer? Voy a enseñarles a mis hijos que las acciones tienen consecuencias, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. A las 10 de la mañana Roberto recibió una llamada en su oficina de Monterrey. Era Carmen, y su voz sonaba alterada. Roberto, algo extraño está pasando. Acabo de recibir una llamada del licenciado Hernández diciendo que mamá quiere reunirse urgentemente con todos nosotros esta tarde. ¿Dijo para qué? Solo dijo que se trataba de ajustes importantes en los asuntos familiares. Roberto, estoy preocupada. Nunca había visto a mamá tan fría como anoche. Roberto sintió un nudo en el estómago. Su madre no era una mujer que actuara por impulso emocional, pero tampoco era alguien que perdonara fácilmente las faltas de respeto graves. ¿Ya hablaste con las gemelas? Sí, van a venir. Todos vamos a estar ahí a las 4. Roberto, necesito que canceles todo y vengas. Tengo la sensación de que lo que pasó anoche va a tener consecuencias más grandes de lo que imaginamos. Mientras tanto, Alejandro seguía en su departamento, ajeno a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Decidió que era momento de llamar a su madre para disculparse de manera superficial, como había hecho tantas veces antes. Una disculpa rápida, tal vez una promesa de compensarla con una cena nice, y todo volvería a la normalidad. Marcó el número de la casa y Dolores contestó. Casa de la señora Morales. Dolores, soy Alejandro. ¿Puedo hablar con mi mamá? Un momento, joven. Esmeralda tomó el teléfono, pero su voz era diferente a cualquier tono que Alejandro hubiera escuchado antes. ¿Qué necesitas, Alejandro? La frialdad en su voz lo desconcertó. Usualmente, sin importar lo que hubiera hecho, su madre siempre respondía con calidez maternal. Ma, quería disculparme por anoche. Ya sabes cómo soy con las bromas, no quise lastimarte. No te disculpes conmigo, Alejandro. Discúlpate contigo mismo por haber llegado a los 44 años, sin aprender lo básico sobre el respeto. Ma, estás enojada. Porque si es así podemos arreglarlo. Te invito a cenar a donde quieras, el fin de semana vamos de compras. No estoy enojada, Alejandro. Estoy claramente enlightened. Nos vemos esta tarde a las 4 en punto. El licenciado Hernández tiene algunas cosas importantes que discutir contigo. Esmeralda colgó antes de que Alejandro pudiera responder. Por primera vez en años él sintió una punzada de verdadera preocupación. Su madre nunca había involucrado a su abogado en asuntos familiares antes. A las 2 de la tarde, Patricia y Pilar se encontraron en un café cerca de la casa de su madre para hablar antes de la reunión familiar. ¿Tienes idea de qué puede ser tan urgente?, preguntó Pilar. No, pero estoy preocupada. Mamá ha estado rara los últimos meses. Más distante, más observadora, como si estuviera evaluando todo lo que hacemos y decimos. ¿Crees que tiene que ver con el testamento? Patricia bajó la voz. No lo sé, pero después de lo que hizo Alejandro anoche, Pilar, hemos hablado antes sobre cómo mamá lo consiente demasiado. Tal vez finalmente se dio cuenta. Si es así era ahora. Alejandro ha estado abusando de la generosidad de mamá durante años. Lo sé, pero también me preocupa que las acciones de él nos afecten a todos nosotros. A las 3:30, Roberto llegó a Puebla después de manejar como un loco desde Monterrey. Había cancelado 2 reuniones importantes y había mentido a su esposa sobre la naturaleza urgente de la reunión familiar. Sandra había insistido en acompañarlo, pero Roberto había sido firme en que esta era una reunión solo para los hijos. Carmen ya estaba en la casa cuando Roberto llegó,
y se veía claramente nerviosa. Estaba sentada en la sala principal, hablando en voz baja con Dolores. ¿Dónde está mamá?, preguntó Roberto. En su estudio con el licenciado Hernández. Llevan ahí desde las 2. ¿Y Alejandro? Aún no llega. Las gemelas llegaron juntas a las 4:05, y Alejandro apareció exactamente a las 4, para sorpresa de todos. Usualmente llegaba tarde a todo, pero algo en la voz de su madre durante la llamada telefónica lo había motivado a ser puntual. Esmeralda apareció en la sala acompañada del licenciado Hernández, un hombre distinguido de unos 60 años que había manejado los asuntos legales de la familia durante más de una década. Llevaba un portafolio de cuero y una expresión seria que no auguraba nada bueno. «Hijos, gracias por venir tan rápidamente», comenzó Esmeralda. «Les pedí que vinieran porque hay algunos cambios importantes que necesitan conocer inmediatamente». Alejandro se removió incómodamente en su asiento. Algo en el ambiente de la reunión le estaba dando muy mala espina. Licenciado Hernández va a explicarles los detalles legales, pero primero quiero que entiendan por qué estamos aquí. Esmeralda se quedó de pie mientras hablaba, una posición que le daba autoridad natural sobre la reunión. Durante los últimos meses, he estado observando cuidadosamente las actitudes y comportamientos de cada uno de ustedes hacia mí y hacia esta familia. Anoche fue simplemente la confirmación final de algo que ya sabía. Es hora de que todos aprendan que el respeto no es opcional, y que las acciones tienen consecuencias reales. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Mamá, ¿qué quieres decir exactamente? Quiero decir que he tomado algunas decisiones importantes sobre mi patrimonio y sobre cómo voy a manejar mis relaciones con cada uno de ustedes de ahora en adelante. El licenciado Hernández abrió su portafolio y sacó varios documentos. Lo que su madre me ha pedido que les comunique, comenzó con voz profesional, son cambios inmediatos y permanentes en la distribución de beneficios que cada uno de ustedes recibe de su patrimonio. Alejandro se enderezó en su silla. ¿Qué tipo de cambios? Vamos por partes, respondió el abogado. Roberto, Patricia, Pilar y Carmen. Ustedes 4 han demostrado respeto básico hacia su madre, aunque no siempre han sido tan atentos como podrían ser. Sus herencias permanecen intactas, pero con algunas modificaciones menores que reflejan su nivel de participación real en la vida familiar. Los 4 hermanos intercambiaron miradas de alivio pero también de preocupación por lo que venía para Alejandro. Alejandro, el licenciado Hernández se dirigió directamente a él. Tu situación es diferente. ¿Diferente cómo? Esmeralda tomó la palabra. Alejandro, durante los últimos 5 años te he dado más de 2 millones de pesos en ayudas diversas. Te he pagado el departamento, el auto, tus gastos mensuales, tus deudas, tus emergencias, y tus caprichos. A cambio, lo único que he recibido han sido promesas incumplidas, falta de respeto creciente, y anoche pañales para adultos como regalo de cumpleaños. Ma, ya te dije que fue una broma. Una broma que me costó muy cara, hijo, porque me ayudó a ver con claridad absoluta quién eres realmente. El licenciado Hernández continuó. Efectivo inmediatamente, se suspenden todas las transferencias mensuales a tu cuenta. El departamento donde vives será puesto en venta la próxima semana. El automóvil debe ser devuelto mañana, ya que la propiedad nunca fue transferida legalmente a tu nombre. El color se drenó completamente del rostro de Alejandro. Espera, ¿qué? ¿Estás diciendo que me van a quitar todo? No te estoy quitando nada, respondió Esmeralda con calma. Te estoy quitando todo lo que yo te había dado. Hay una diferencia muy importante. Pero no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo, no mi proyecto de caridad permanente. A los 44 años, es hora de que aprendas a vivir como el adulto que se supone que eres.
Carmen intentó intervenir. Mamá, ¿no crees que esto es un poco extremo? Quiero decir, Alejandro se equivocó, pero... Esmeralda la miró fijamente. Carmen, ¿tú vivirías en un departamento que tu madre paga? ¿Manejarías un auto que tu madre compró? ¿Recibirías dinero mensual de tu madre a los 44 años? No, pero... Entonces no me digas que es extremo pedirle a Alejandro que haga lo mismo que tú y tus hermanos han hecho desde que se graduaron de la universidad, mantenerse a sí mismo. Alejandro se puso de pie, claramente desesperado. Ma, no puedes hacer esto. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar sin auto? Esas son excelentes preguntas, respondió Esmeralda. Te sugiero que comiences a buscar respuestas inmediatamente. Tienes una semana para desalojar el departamento y devolver el auto. Esto es ridículo, todo por una estúpida broma. La voz de Esmeralda se endureció. No, Alejandro. Todo por 44 años de no aprender que las acciones tienen consecuencias. La broma de anoche fue simplemente la gota que derramó el vaso. El licenciado Hernández cerró su portafolio. Estos cambios son legalmente definitivos y ya han sido procesados. No hay apelación posible. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones. Y por primera vez en décadas, Esmeralda Morales había demostrado que la edad no la había convertido en una víctima indefensa. La reunión había terminado, pero las verdaderas lecciones apenas comenzaban. Una semana después de la reunión que cambió todo, Alejandro se encontraba sentado en el pequeño cuarto que había alquilado en una pensión del centro de Puebla, rodeado de las pocas pertenencias que había logrado empacar antes de entregar las llaves de su departamento. El contraste con su vida anterior era tan brutal, que aún no terminaba de procesarlo completamente. El cuarto medía apenas 3 metros por 4, tenía una cama individual con colchón hundido, un escritorio tambaleante, y compartía baño con otros 5 inquilinos. El olor a humedad y los ruidos constantes de la calle lo mantenían despierto la mayor parte de las noches. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro estaba experimentando lo que significaba vivir con un presupuesto real y limitado. Había devuelto el auto el lunes por la mañana, una experiencia que había sido más humillante de lo que había anticipado. El empleado de la agencia había sido profesional pero frío, claramente informado de la situación. Alejandro había tenido que tomar un taxi de vuelta a la pensión, y el costo del viaje representaba el 10% del dinero en efectivo que tenía disponible. Durante esos primeros días, Alejandro había pasado por todas las etapas de duelo. La negación había durado 48 horas, durante las cuales había estado convencido de que su madre cambiaría de opinión en cualquier momento. Había llamado a la casa 3 veces el primer día, pero Dolores había sido instruida para decirle que la señora Esmeralda no estaba disponible para hablar con él. La ira había llegado el miércoles, cuando la realidad de su situación comenzó a sentarse. Había ido personalmente a la casa de su madre, pero se había encontrado con que las cerraduras habían sido cambiadas, y que había un guardia de seguridad privado en la entrada principal. El guardia, un hombre mayor pero corpulento, le había explicado cortésmente que tenía instrucciones específicas de no permitir la entrada al joven Alejandro hasta nuevo aviso. La fase de negociación había comenzado el jueves, cuando Alejandro había intentado contactar a sus hermanos para que intercedieran por él. Las conversaciones no habían ido como esperaba. Carmen había sido directa. Alejandro, lo que hiciste fue imperdonable. Mamá tiene todo el derecho de tomar estas decisiones. Tal vez es lo que necesitabas para finalmente madurar. Roberto había sido un poco más diplomático pero igualmente firme. Hermano, todos hemos tratado de hablar contigo durante años sobre tu actitud. Mamá tomó una decisión difícil, pero tal vez necesaria. Ni Sandra ni yo podemos ayudarte financieramente porque tenemos nuestros propios gastos.
pero si quieres consejos sobre cómo buscar trabajo en Monterrey, estoy dispuesto a ayudarte. Las gemelas habían sido las más sorprendentes. Patricia, usualmente la más confrontativa, había mostrado algo parecido a la comprensión. Alejandro, como abogada te puedo decir que mamá tenía todo el derecho legal de hacer lo que hizo. Como hermana, te puedo decir que todos vimos esto venir desde hace años. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer para arreglar tu vida? Pilar había agregado desde su perspectiva médica. Como doctora, he visto muchos casos de codependencia familiar. Lo que mamá hizo puede parecer cruel, pero a veces es la única forma de romper patrones destructivos que han durado décadas. Para el viernes, Alejandro había llegado a la depresión profunda. Se había dado cuenta de que no tenía verdaderos amigos, solo conocidos que habían disfrutado de su generosidad cuando tenía dinero ilimitado de su madre. Su círculo social había consistido principalmente en personas que lo acompañaban a bares caros y restaurantes exclusivos, siempre con la expectativa de que él pagaría la cuenta. Había intentado contactar a sus exesposas, pero ambas conversaciones habían sido desastres. Su primera exesposa, María, había sido brutalmente honesta. Alejandro, me divorcié de ti precisamente porque nunca fuiste capaz de ser un adulto responsable. El hecho de que tu madre finalmente se diera cuenta de esto no me sorprende para nada. Su segunda exesposa Lucía había sido un poco más gentil pero igualmente clara. Alejandro, espero que esta experiencia te ayude a crecer como persona. Pero no me pidas que te ayude económicamente. Ya pasé 3 años tratando de convertirte en un adulto responsable, y no voy a repetir ese error. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de su cumpleaños número 78, Esmeralda estaba desayunando tranquilamente en su cocina cuando Dolores entró con una expresión preocupada. Señora Esmeralda, el joven Alejandro está afuera otra vez, pero esta vez se ve diferente. Esmeralda miró por la ventana de la cocina y vio a su hijo menor sentado en la banqueta de enfrente, no gritando o demandando entrada como había hecho durante la semana, sino simplemente esperando. Llevaba la misma ropa que había usado el día anterior, su cabello estaba despeinado, y por primera vez en años, parecía genuinamente derrotado. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Desde las 6 de la mañana, señora. No he intentado tocar el timbre ni hablar con el guardia, solo está sentado. Esmeralda estudió a su hijo desde la distancia. En su postura veía algo que no había visto en décadas. Humildad genuina. No la humildad performativa que había mostrado tantas veces cuando necesitaba dinero, sino la humildad real de alguien que finalmente había entendido las consecuencias de sus acciones. Dile al guardia que puede retirarse. Y abre la puerta principal. Dolores pareció sorprendida. ¿Está segura, señora? Sí. Creo que Alejandro finalmente está listo para una conversación real. 5 minutos después, Alejandro entró a la casa donde había crecido, pero todo se sentía diferente. No entró con la confianza arrogante de alguien que sabía que era bienvenido sin importar sus acciones. Entró como un invitado que no estaba seguro de si su presencia era realmente deseada. Esmeralda lo esperaba en la sala principal, sentada en su silla favorita, pero no se levantó a abrazarlo como había hecho durante 4 décadas. En su lugar, señaló el sofá de enfrente. Siéntate. Alejandro obedeció silenciosamente. Por primera vez desde que era niño, no sabía cómo comenzar una conversación con su madre. ¿Cómo has estado esta semana?, preguntó Esmeralda. La pregunta era simple, pero Alejandro detectó algo en el tono que no había escuchado antes. No era la preocupación maternal automática de antes, sino curiosidad genuina sobre cómo había manejado su primera semana de independencia forzada. Ha sido difícil, admitió finalmente. ¿Difícil cómo? Nunca me había dado cuenta de cuánto dependía de ti para todo.
No solo para el dinero, sino para todo. No sabía cuánto costaba la comida, o la renta, o cualquier cosa básica de la vida. Esmeralda asintió, pero no ofreció simpatía inmediata. ¿Y qué has aprendido? Que he sido un idiota durante mucho tiempo. Que mis hermanos tenían razón cuando decían que estaba abusando de tu generosidad. Que, su voz se quebró ligeramente. Que el regalo que te di en tu cumpleaños fue la cosa más cruel e irrespetuosa que he hecho en mi vida. Por primera vez en la conversación, Esmeralda se suavizó ligeramente. ¿Por qué crees que hiciste eso? Porque había llegado a verte como alguien que siempre estaría ahí, sin importar cómo te tratara. Había llegado a dar por sentado tu amor y tu apoyo. Y cuando alguien siempre perdona todo, empiezas a pensar que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. Era la reflexión más madura que Esmeralda había escuchado de Alejandro en años. ¿Y qué has estado haciendo esta semana además de darte cuenta de todo esto? Buscando trabajo, de verdad buscando trabajo, no fingiendo como antes. He llenado solicitudes en restaurantes, tiendas, oficinas, cualquier cosa donde me quieran contratar. ¿Has conseguido algo? Hay un restaurante cerca del Zócalo donde el dueño dice que me va a dar una oportunidad como mesero si paso un periodo de prueba de una semana. El sueldo es básico, pero incluye propinas y una comida al día. Esmeralda se sorprendió. Alejandro nunca había considerado trabajos de servicio antes. Siempre había pensado que estaban por debajo de él. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Honestamente, asustado. Nunca he tenido un trabajo donde realmente dependiera del sueldo para sobrevivir. Siempre supe que si las cosas se ponían difíciles, tú me rescatarías. Ahora no tengo red de seguridad. Alejandro, ¿entiendes por qué hice lo que hice? Él asintió lentamente. Porque necesitaba aprender a ser un adulto real. Porque a los 44 años, seguía comportándome como un adolescente consentido. Porque lo que te hice en tu cumpleaños fue la prueba final de que no había aprendido nada sobre respeto o gratitud. ¿Y estás enojado conmigo? Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio sí, estaba furioso. Pensé que eras cruel e injusta, pero después de esta semana, no estoy enojado. Estoy avergonzado de haber necesitado algo tan drástico para finalmente entender lo que mis hermanos entendieron hace décadas. Esmeralda se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín que había cultivado durante tantos años. Alejandro, durante 44 años te di todo lo que pedías porque pensé que eso era amor. Pero me di cuenta de que no te estaba ayudando, te estaba lastimando. Te estaba impidiendo convertirte en el hombre que podías ser. Lo sé, Ma. Y también sé que no puedo pedirte que deshagas lo que hiciste. No sería justo, y además, necesito aprender a hacer esto por mí mismo. Por primera vez en la conversación, Esmeralda sonrió genuinamente. ¿Sabes lo que me da más alegría de todo lo que acabas de decir? ¿Qué? Que no me pediste dinero ni ayuda. Que viniste a disculparte y a explicarme que has aprendido, no a pedirme que arregle tus problemas. Alejandro se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez en décadas, había venido a casa de su madre sin una agenda oculta de conseguir algo. Alejandro, no voy a revertir las decisiones que tomé. Pero quiero que sepas que si logras mantenerte por ti mismo durante un año completo, si demuestras que realmente has aprendido a ser independiente y responsable, estaremos en posición de reconstruir nuestra relación de una forma más saludable. ¿Un año? Un año. 365 días de pagar tu propia renta, comprar tu propia comida, mantener un trabajo estable, y comportarte como el adulto de 44 años que eres. Alejandro asintió. Era una meta intimidante, pero por primera vez en su vida, se sentía motivado por algo más que la promesa de dinero fácil. ¿Puedo preguntarte algo, Ma? Claro.
¿Por qué esperaste tanto tiempo para hacer esto? Esmeralda consideró la pregunta. Porque pensé que eventualmente aprenderías por ti mismo. Porque confundí el amor con la permisividad. Y porque perdí a mi primer hijo cuando era bebé, y eso me hizo sobreprotegerte de una forma que no fue saludable para ninguno de los dos. Era la primera vez que Alejandro escuchaba a su madre hablar abiertamente sobre cómo la pérdida de su primer hijo había afectado la forma en que lo había criado a él. Ma, siento mucho haberte fallado durante tanto tiempo. No me fallaste, Alejandro, ambos fallamos en crear una relación saludable. Pero ahora tenemos la oportunidad de corregir eso. Cuando Alejandro salió de la casa una hora después, no se iba con dinero en el bolsillo o promesas de ayuda futura. Se iba con algo mucho más valioso. La comprensión clara de lo que necesitaba hacer para convertirse en el hombre que su madre siempre había esperado que fuera. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Morales tenía un plan real para el futuro. Y por primera vez en décadas, Esmeralda tenía esperanza real de que su hijo menor finalmente crecería. El restaurante La Tradicional, ubicado a 3 cuadras del Zócalo de Puebla, bullía con la actividad del almuerzo dominical. Entre las mesas llenas de familias poblanas disfrutando de mole y chiles en nogada, Alejandro Morales se movía con una eficiencia que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera conocido 6 meses atrás. Llevaba 6 meses trabajando como mesero, y su transformación había sido tan gradual que incluso él mismo a veces se sorprendía al mirarse en el espejo. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban los callos de quien trabajaba 8 horas diarias cargando charolas pesadas. Su cuerpo, antes blando por años de vida sedentaria, se había endurecido gracias al ejercicio constante de estar de pie y caminar kilómetros cada día entre las mesas. Pero los cambios más profundos no eran físicos. En sus ojos había aparecido algo que nunca había estado ahí antes: la satisfacción del trabajo honesto. Cada peso que ganaba en propinas lo había obtenido proporcionando buen servicio, anticipándose a las necesidades de los clientes, aprendiendo los nombres de los comensales regulares y sus platillos favoritos. Alejandro, mesa 6 necesita más tortillas, le gritó Rosa, la jefa de meseros, una mujer de 50 años que no toleraba incompetencia pero que había desarrollado un cariño maternal hacia el hombre que había llegado a trabajar claramente sin experiencia pero con una determinación férrea de aprender. Enseguida, jefa, respondió Alejandro, y por primera vez en su vida, no se sintió disminuido por recibir órdenes de alguien más. Había aprendido que seguir instrucciones no era sumisión, era profesionalismo. Durante esos 6 meses Alejandro había descubierto aspectos de sí mismo que nunca supo que existían. Tenía facilidad para recordar órdenes complicadas sin escribirlas, una habilidad natural para hacer sentir cómodos a los clientes, y una resistencia física que lo sorprendía día tras día. Más importante aún, había descubierto el valor real del dinero. Su primer sueldo había sido una revelación traumática. Después de pagar la renta de su cuarto en la pensión, comprar comida básica para los días que no trabajaba, y cubrir gastos de transporte, le quedaban apenas unos cientos de pesos para todo lo demás. La primera vez que tuvo que elegir entre comprar una cerveza y ahorrar para zapatos nuevos de trabajo, entendió visceralmente lo que significaba vivir con un presupuesto limitado. Pero había algo más profundo ocurriendo en la vida de Alejandro. Por primera vez en décadas, se sentía orgulloso de sí mismo. Cuando los clientes le dejaban propinas generosas y comentarios positivos al gerente sobre su servicio, experimentaba una satisfacción que nunca había sentido cuando recibía dinero de su madre. Era la diferencia entre merecer algo y que te lo dieran sin esfuerzo. En su pequeño cuarto de la pensión, Alejandro había creado un sistema de vida que habría sido impensable 6 meses atrás. Tenía un calendario donde marcaba cada día que trabajaba exitosamente,
una libreta donde anotaba consejos que Rosa le daba sobre el servicio al cliente, y una pequeña alcancía donde guardaba las propinas extraordinarias que recibía cuando proporcionaba servicio excepcional. Sus compañeros de trabajo habían notado el cambio gradual en su actitud. Al principio, algunos habían sido escépticos sobre este hombre de clase media que claramente nunca había trabajado en servicio. Pero Alejandro había ganado su respeto con trabajo duro y humildad genuina. No se quejaba de las horas largas, no menospreciaba las tareas menores, y nunca actuaba como si fuera superior al trabajo que estaba haciendo. «Oye, Alejandro», le dijo Manuel, el cocinero principal, durante el descanso de la tarde, «mi primo tiene un restaurante en la zona Esmeralda y anda buscando un capitán de meseros. Paga mejor, y es un ambiente más elegante. ¿Te interesa que te recomiende?» 6 meses atrás, Alejandro habría saltado inmediatamente a una oportunidad de trabajo mejor pagado. Pero había aprendido algo valioso sobre la lealtad y la paciencia. «Te agradezco mucho, Manuel, pero quiero completar mi primer año aquí. Don Fernando me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y no sería correcto dejarlo antes de demostrar que la inversión en entrenarme valió la pena». Manuel sonrió. «Esa es una buena respuesta, hermano, eso habla bien de ti». Era una conversación que habría sido imposible 6 meses atrás, porque el Alejandro anterior nunca había entendido conceptos como lealtad laboral o gratitud hacia un empleador. Mientras tanto, en su casa colonial, Esmeralda observaba la transformación de su hijo menor, desde una distancia cuidadosamente calculada. No había roto completamente el contacto. Había establecido un sistema donde Dolores le proporcionaba reportes semanales sobre el progreso de Alejandro. Dolores había desarrollado una rutina de pasar por el restaurante cada martes, fingiendo ser solo otra cliente, pero en realidad observando cómo Alejandro interactuaba con los comensales, cómo manejaba las situaciones difíciles, y cómo se relacionaba con sus compañeros de trabajo. Sus reportes a Esmeralda habían sido consistentemente positivos. «Señora Esmeralda», le había dicho Dolores la semana anterior, «ya no es el mismo hombre. Lo vi ayudar a una señora mayor a sentarse». Y después se quedó charlando con ella sobre sus nietos mientras le servía el café. El Alejandro de antes nunca habría tenido paciencia para eso. Esmeralda había sonreído al escuchar eso. El cambio que había esperado durante décadas finalmente estaba ocurriendo. Pero había tenido que ser forzado por circunstancias extremas. Los otros hermanos también habían notado el cambio. Roberto había venido de visita desde Monterrey el mes anterior y había insistido en ir a comer al restaurante donde trabajaba Alejandro. La experiencia había sido reveladora para ambos hermanos. «No lo puedo creer», le había dicho Roberto a Carmen por teléfono esa misma noche. Era como si fuera una persona completamente diferente. Profesional, atento, trabajador. Y no se veía avergonzado o resentido. Se veía orgulloso. Carmen había tenido una experiencia similar cuando había llevado a sus 3 hijos adolescentes a almorzar al restaurante sin avisarle previamente a Alejandro. Sus hijos, que apenas conocían a su tío porque rara vez asistía a eventos familiares sobrio y responsable, habían quedado impresionados por su profesionalismo y carisma con los clientes. «Tío Alejandro es diferente», le había dicho su hijo de 16 años después. No sabía que podía ser tan normal. Era un comentario que había lastimado un poco a Carmen, porque revelaba cuán disfuncional había percibido su familia al tío Alejandro durante años. Las gemelas habían sido las más sorprendidas por la transformación. Patricia, con su mente legal siempre analítica, había empezado a reconsiderar su opinión sobre las acciones de su madre. Pilar le había dicho a su hermana gemela durante una de sus cenas mensuales: «Creo que mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era cirugía mayor, pero tal vez era la única forma de salvar a Alejandro». Pilar, desde su perspectiva médica, había estado de acuerdo. En medicina,
A veces tienes que causar dolor a corto plazo para prevenir daño mayor a largo plazo. Lo que mamá hizo fue doloroso, pero probablemente le salvó la vida a Alejandro de una espiral autodestructiva que hubiera continuado hasta que ella muriera. Pero el verdadero test para Alejandro llegó en una tarde de octubre, exactamente 6 meses después del cumpleaños que había cambiado todo. Un hombre bien vestido entró al restaurante y pidió hablar específicamente con él. ¿Usted es Alejandro Morales? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Luis García, ejecutivo de recursos humanos de Grupo Restaurantero del Bajío. Hemos estado observando su trabajo aquí, y nos gustaría ofrecerle una posición como supervisor de servicio al cliente en nuestro restaurante insignia. El sueldo inicial sería 3 veces lo que gana aquí, con beneficios completos y oportunidades de ascenso. Era exactamente el tipo de oportunidad que el Alejandro anterior habría aceptado inmediatamente, viendo solo el dinero y el estatus. Pero el nuevo Alejandro había aprendido a hacer preguntas más profundas. ¿Puedo preguntarle qué los motivó a buscarme específicamente? Varios de nuestros clientes han comentado sobre el servicio excepcional que recibieron aquí, y cuando investigamos, su nombre apareció consistentemente. Además, entendemos que está haciendo una transición de carrera exitosa, lo cual muestra determinación y adaptabilidad. Alejandro sintió una oleada de orgullo genuino. Era la primera vez en su vida que alguien lo buscaba profesionalmente basándose en su desempeño real, no en conexiones familiares o favores. Le agradezco mucho la oferta, señor García. ¿Sería posible programar una entrevista formal para la próxima semana? Me gustaría discutir los detalles y también informar apropiadamente a mi empleador actual. Luis García sonrió. Por supuesto. Esa respuesta profesional confirma que tomamos la decisión correcta al buscarlo. Después de que el ejecutivo se fue, Alejandro se quedó procesando lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en su vida, tenía una oportunidad laboral real basada en mérito propio. No era dinero de su madre. Era reconocimiento de su trabajo y habilidades. Esa noche, mientras caminaba a su cuarto en la pensión, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. En lugar de ir directamente a casa, se dirigió a un teléfono público y marcó un número que no había llamado en 3 meses. Casa de la señora Morales. Dolores, soy Alejandro, ¿puedo hablar con mi mamá? Un momento, joven. Cuando Esmeralda tomó el teléfono, su voz era cautelosa pero no hostil. ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy bien, ma, muy bien, de hecho. Te llamo porque quería contarte algo importante que pasó hoy. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro le contó a su madre sobre un logro profesional que había obtenido completamente por sí mismo. Cuando terminó de relatarle sobre la oferta de trabajo, Esmeralda guardó silencio por un momento largo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ir a la entrevista, pero sin importar lo que decida, quería que supieras que estos 6 meses han sido los más importantes de mi vida. No solo porque aprendí a trabajar, sino porque aprendí quién puedo ser cuando nadie me está rescatando. Por primera vez en 6 meses, Esmeralda sintió lágrimas en sus ojos. Alejandro, no sabes cuánto me alegra escucharte hablar así. Ma, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Estás orgullosa de mí? La pregunta había tardado 44 años en llegar, pero finalmente, Esmeralda podía responder con honestidad completa. Sí, hijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy genuinamente orgullosa del hombre que te estás convirtiendo. Cuando Alejandro colgó el teléfono esa noche, sabía que aún le quedaban 6 meses para completar el año que su madre había establecido como condición. Pero también sabía que ya había ganado algo mucho más valioso que su herencia. Había ganado su propio respeto, y el orgullo genuino de la mujer que más admiraba en el mundo. La transformación estaba lejos de estar completa, pero las bases sólidas finalmente estaban en su lugar. Octubre había regresado a Puebla con su característico aire fresco y el aroma de las flores de cempasúchil,
que comenzaban a aparecer en los mercados preparándose para el Día de los Muertos. En su casa colonial, Esmeralda Morales se preparaba para celebrar su cumpleaños número 79, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente a la del año anterior. Durante los últimos 12 meses, había observado cambios en su familia que iban mucho más allá de la transformación de Alejandro. Las decisiones que había tomado aquella noche fatídica habían creado ondas que se extendieron por toda la dinámica familiar, obligando a cada uno de sus hijos a reexaminar su relación con ella y entre ellos. Carmen había sido la primera en hacer ajustes significativos. Después de presenciar la transformación de Alejandro y la firmeza de su madre, había comenzado a visitarla más frecuentemente, pero con una actitud diferente. Ya no llegaba con quejas sobre sus problemas financieros o indirectas sobre lo cara que se había vuelto la vida. En su lugar, traía historias sobre sus hijos, planes para actividades que podrían disfrutar juntas, y preguntas genuinas sobre cómo se sentía su madre. Mamá, le había dicho Carmen durante una visita en agosto, creo que todos hemos dado por sentado durante años, que siempre estarías aquí para nosotros, sin pensar en lo que nosotros podríamos hacer por ti. Roberto había hecho cambios aún más dramáticos. En julio había tomado la decisión de rechazar la oferta de trabajo en Houston, eligiendo en su lugar buscar oportunidades que le permitieran estar más cerca de Puebla. Había empezado a llamar a su madre semanalmente, no para reportar sus logros profesionales como antes, sino para preguntar sobre su salud, sus planes, y si necesitaba cualquier tipo de apoyo. Las gemelas, siempre competitivas, habían comenzado una especie de rivalidad positiva para ver quién podía ser más atenta con su madre. Patricia había empezado a invitar a Esmeralda a acompañarla a eventos culturales en la ciudad, mientras que Pilar había insistido en hacerle chequeos médicos regulares gratuitos, y la había conectado con otros especialistas cuando era necesario. Pero el cambio más profundo había ocurrido en Alejandro. Después de aceptar la posición de supervisor en el grupo restaurantero del Bajío, había demostrado una ética de trabajo y habilidades de liderazgo, que sorprendieron incluso a sus nuevos empleadores. En 6 meses, había sido promovido a gerente asistente, y había comenzado a desarrollar una reputación en la industria restaurantera poblana como un profesional confiable y competente. Más importante aún, había aprendido a manejar el dinero de una forma que habría sido imposible imaginar 2 años atrás. Había alquilado un pequeño departamento de una recámara en una zona segura pero modesta. Había comprado un auto usado pero confiable con un préstamo que estaba pagando puntualmente, y había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en su vida adulta. El aspecto más sorprendente de su transformación había sido su desarrollo de relaciones románticas saludables. Había comenzado a salir con Claudia, una maestra de primaria que trabajaba cerca del restaurante donde había comenzado su carrera. La relación era completamente diferente a sus 2 matrimonios anteriores, porque por primera vez, Alejandro no necesitaba que una mujer lo mantuviera o le resolviera sus problemas. La diferencia, le había explicado a Roberto durante una de sus llamadas telefónicas semanales, es que ahora puedo ofrecer algo real en una relación. No busco que alguien me rescate, busco a alguien con quien construir algo juntos. Era una madurez emocional que había tardado 45 años en desarrollar. A medida que se acercaba el cumpleaños de Esmeralda, Alejandro había tomado la iniciativa de coordinar con sus hermanos una celebración que fuera significativa para su madre. Pero en lugar de simplemente organizar otra cena familiar, había propuesto algo diferente. Quiero que este cumpleaños sea sobre mamá, no sobre nosotros, les había dicho durante una llamada de conferencia que había organizado con todos sus hermanos. Quiero que sea una celebración de todo lo que ella ha logrado, y todo lo que significa para cada uno de nosotros. La idea que habían desarrollado juntos era ambiciosa, una fiesta sorpresa en uno de los restaurantes más elegantes de Puebla,
con invitados que incluyeran, no solo a la familia, sino a las personas que habían sido importantes en la vida de Esmeralda a lo largo de los años. Carmen se había encargado de contactar a antiguos empleados y socios comerciales. Roberto había localizado a viejas amigas del grupo de bordado de su madre. Las gemelas habían organizado los detalles logísticos y el menú. Y Alejandro había asumido la responsabilidad de escribir y dar un discurso en nombre de todos los hermanos. Pero había una sorpresa adicional que ninguno de los hermanos conocía. Alejandro había tomado la decisión de usar sus ahorros de todo el año para comprarle a su madre un regalo que compensara simbólicamente por los pañales para adultos que le había dado el año anterior. Había trabajado con un joyero local para diseñar un collar personalizado que incorporara pequeños elementos representativos de cada uno de sus logros, una pequeña llave para representar la casa que había comprado, un diminuto edificio para simbolizar sus negocios, y 5 pequeñas piedras de nacimiento para representar a cada uno de sus hijos. No era el regalo más caro que le hubiera dado jamás, pero era el primero que había pagado completamente con dinero que había ganado trabajando. La mañana del cumpleaños de Esmeralda, Dolores llegó a la casa con una sonrisa cómplice. Era parte del plan llevar a Esmeralda al salón de belleza y después de compras, manteniéndola ocupada mientras los hermanos y otros invitados se reunían en el restaurante. Señora Esmeralda, pensé que podríamos pasar el día mimándola un poco. Ya reservé su cita en el salón, y después podemos ir a ver esa exposición de arte poblano que mencionó la semana pasada. Esmeralda, quien había comenzado a sospechar que sus hijos estaban planeando algo cuando notó que todos habían sido evasivos sobre los planes para su cumpleaños, decidió seguir el juego. ¡Qué buena idea, Dolores! Pero me parece extraño que ninguno de mis hijos haya mencionado nada sobre planes para esta noche. Bueno, señora, tal vez quieren sorprenderla. Mientras Esmeralda se arreglaba en el salón, en el restaurante La Concepción, sus 5 hijos trabajaban junto con el personal para crear un ambiente que reflejara la vida y logros de su madre. Habían colgado fotografías que mostraban su evolución desde joven madre soltera hasta empresaria exitosa. Habían preparado un menú que incluía todos sus platillos favoritos. Y habían coordinado la asistencia de más de 50 personas que habían sido importantes en su vida. Don Gustavo, su contador de tantos años, había venido con su esposa, Rosa, su antigua empleada que ahora gerenciaba una de sus tiendas. Había traído a varios de los trabajadores actuales. Doña Remedios, su vecina de toda la vida, había insistido en ayudar con la decoración. Incluso el licenciado Hernández había sido invitado, no solo como el abogado de la familia, sino como testigo de la transformación que sus decisiones legales habían provocado. Pero la sorpresa más grande de todas estaba esperando en el rincón del restaurante. Carmen había logrado contactar a Teresa, la hermana de Esmeralda, en Los Ángeles, y después de múltiples conversaciones largas, había convencido a su tía de volar a Puebla para reconciliarse con su hermana mayor. A las 7 de la noche, cuando Dolores llevó a Esmeralda al restaurante bajo el pretexto de una cena tranquila, se encontró con una sala llena de personas importantes de su vida gritando «¡sorpresa!» al unísono. La expresión en el rostro de Esmeralda fue de shock genuino, pero cuando vio a Teresa entre los invitados sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Teresa? ¿Realmente viniste?» «Hermana», respondió Teresa con voz quebrada, «han sido 3 años muy largos. Carmen me ayudó a entender que el orgullo no vale más que la familia». El abrazo entre las 2 hermanas fue el momento más emotivo de la noche, y estableció el tono para una celebración que fue verdaderamente sobre amor, gratitud y redención. Cuando llegó el momento de los discursos, Alejandro se levantó con un papel en sus manos, pero después lo dobló y lo guardó en su bolsillo. «Mamá», comenzó,
Hace un año, en tu cumpleaños 78, te regalé algo que representaba la peor versión de mí mismo, irrespeto, ingratitud, y una crueldad que hasta hoy me avergüenza recordar. La sala se quedó en silencio completo. Hoy, en tu cumpleaños 79, quiero regalarte algo diferente. No es algo que puedas tocar o guardar en una caja. Es la promesa de que el hombre que se sienta aquí esta noche, ha aprendido finalmente lo que significa ser tu hijo. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo. Este collar tiene elementos que representan todo lo que has construido en tu vida. Pero más importante que el collar es esto. Lo pagué con dinero que gané trabajando. Por primera vez en mi vida, puedo darte algo que realmente me costó ganar. Cuando Esmeralda abrió la caja y vio el collar, comenzó a llorar abiertamente. Pero el verdadero regalo, continuó Alejandro, no es lo que hay en esa caja. Es que finalmente puedes estar orgullosa del hijo que decidiste que necesitaba aprender a crecer. Roberto se levantó y se unió a su hermano menor. Mamá, todos hemos aprendido algo este año. Aprendimos que dábamos por sentado el amor más importante de nuestras vidas. Y aprendimos que nunca es demasiado tarde para cambiar, si tienes una madre lo suficientemente sabia y valiente para enseñarte lo que realmente importa. Carmen, Patricia y Pilar se unieron a sus hermanos, creando un semicírculo alrededor de su madre. «Feliz cumpleaños, mamá», dijeron al unísono. «Gracias por amarnos lo suficiente para enseñarnos a crecer». Cuando la noche terminó y los últimos invitados se habían ido, Esmeralda se quedó sola con sus 5 hijos en la mesa principal del restaurante. Por primera vez en años, se sentía completa como madre y como matriarca de una familia que finalmente había aprendido el valor del respeto mutuo. ¿Saben lo que más me alegra de esta noche?, les preguntó. ¿Qué, mamá?, respondió Carmen. Que finalmente puedo estar orgullosa no solo de lo que han logrado individualmente, sino de las personas en las que se han convertido. Era el cumpleaños más feliz que Esmeralda había tenido en décadas, y la confirmación de que a veces las decisiones más difíciles son las que producen los resultados más hermosos. El sol de diciembre de 2029 se filtraba a través de las ventanas del nuevo restaurante que Alejandro había abierto en el centro histórico de Puebla. Casa Esmeralda no era solo un negocio. Era un tributo viviente a los valores que su madre le había enseñado de la manera más difícil posible. Las paredes estaban decoradas con fotografías que contaban la historia de una mujer que había construido un imperio desde la nada. Y cada mesa llevaba una pequeña placa con una de las lecciones de vida que Esmeralda había compartido con sus hijos a lo largo de los años. Alejandro, ahora de 49 años, se había convertido en un empresario respetado en la industria restaurantera poblana. Pero más importante que su éxito financiero era el tipo de líder en el que se había convertido. Sus empleados lo describían como exigente pero justo. Alguien que entendía el valor del trabajo duro porque lo había vivido en carne propia. «Señor Morales», le dijo Rosa, quien ahora trabajaba como su gerente principal después de haber sido su mentora años atrás, «la reservación de las 2 de la tarde ya llegó. Es la familia Hernández, los clientes regulares». «Perfecto, Rosa. Asegúrate de que reciban el servicio especial. Y recuerda, cada cliente que sale satisfecho de aquí, es un testimonio de lo que aprendimos juntos en la tradicional». Era una filosofía que Alejandro aplicaba diariamente. Nunca olvidar de dónde había venido ni quiénes lo habían ayudado en el camino. En su oficina del segundo piso, Alejandro revisaba los planes para la expansión que había estado considerando. Pero a diferencia del empresario impulsivo que podría haber sido en otra vida, cada decisión la consultaba cuidadosamente con un equipo de asesores que incluía a Roberto, quien se había convertido en su socio de construcción y desarrollo. La sociedad entre los hermanos Morales había sido una de las sorpresas más positivas de los últimos años.
Roberto había regresado definitivamente a Puebla y había creado una firma de construcción especializada en la restauración de edificios históricos. Su primer proyecto conjunto había sido la renovación del edificio donde ahora funcionaba Casa Esmeralda. Carmen había encontrado su propia forma de honrar las lecciones de su madre. Después de años de enfocarse exclusivamente en su familia nuclear, había comenzado un programa de becas para madres solteras que querían iniciar pequeños negocios. El programa llevaba el nombre de Esmeralda Morales, y había ayudado a más de 50 mujeres a establecer empresas exitosas en los últimos 3 años. Las gemelas habían canalizado su competitividad natural hacia una colaboración productiva. Patricia había especializado su práctica legal en ayudar a pequeños empresarios con los aspectos legales de iniciar negocios, mientras que Pilar había abierto una clínica comunitaria que proporcionaba servicios médicos a precios accesibles para trabajadores de la industria de servicios. Pero la transformación más profunda había ocurrido en la dinámica familiar completa. Los 5 hermanos se reunían mensualmente para cenar, no por obligación sino por genuino cariño mutuo. Habían desarrollado tradiciones nuevas, un viaje familiar anual, celebraciones conjuntas de los cumpleaños de los nietos, y un sistema de apoyo mutuo que funcionaba porque cada uno contribuía según sus habilidades y recursos reales. En su casa colonial, Esmeralda, ahora de 83 años, disfrutaba de una vida que había encontrado el equilibrio perfecto entre independencia y acompañamiento familiar. Ya no vivía sola. Claudia y Alejandro se habían mudado a la casa después de casarse hace 2 años, pero habían renovado el espacio para crear apartamentos separados, que respetaran la privacidad de todos, mientras permitían la compañía diaria. El matrimonio entre Alejandro y Claudia había sido una revelación para toda la familia. Era la primera vez que veían a Alejandro en una relación donde ambas personas se apoyaban mutuamente sin dependencia tóxica. Claudia había continuado con su carrera como maestra, y juntos habían desarrollado una rutina de vida que incluía cuidar de Esmeralda sin convertirla en una carga o una obligación. Abuela Esmeralda, le dijo Sofía, la hija de Carmen ahora de 21 años y estudiante universitaria durante el almuerzo dominical semanal, estoy escribiendo un ensayo para mi clase de estudios de la mujer sobre empresarias mexicanas del siglo XX. ¿Puedo entrevistarte sobre tu experiencia construyendo tus negocios? Esmeralda sonrió. Sus nietos habían comenzado a verla no solo como la abuela dulce que los consentía, sino como una mujer con una historia fascinante de superación y éxito empresarial. Por supuesto, mi niña, pero asegúrate de incluir en tu ensayo que los errores más grandes que cometí no fueron en los negocios sino en criar a sus padres. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aprendí que darles todo lo que quieren a tus hijos no es amor, es miedo. Miedo a que no te quieran si no les das todo, miedo a enfrentar conflictos, miedo a ser la mala de la historia. Alejandro, quien estaba sirviendo el postre, se detuvo para escuchar. Aún le fascinaba oír a su madre hablar con tanta claridad sobre las decisiones que había tomado 5 años atrás. Pero abuela, ¿no te arrepientes de haber sido tan dura con papá aquel día? Esmeralda miró a Alejandro, quien asintió para darle permiso de contar la historia completa. Sofía, esa noche cuando tu padre me regaló pañales para adultos como broma, no me enojé porque fuera cruel. Me enojé porque me di cuenta de que había creado a un hombre de 44 años que pensaba que podía burlarse de la persona que más lo había ayudado en la vida, sin consecuencias. ¿Y crees que tomaste la decisión correcta? Mira a tu tío ahora, respondió Esmeralda. Mira el restaurante que construyó con sus propias manos. Mira el matrimonio saludable que tiene con Claudia. Mira cómo trata a sus empleados, cómo maneja su dinero, cómo se relaciona con sus hermanos. ¿Crees que ese hombre existiría si yo hubiera seguido rescatándolo de las consecuencias de sus acciones? Sofía reflexionó sobre la pregunta. Probablemente no.
A veces, continuó Esmeralda, el amor más grande que puedes darle a alguien es permitir que aprendan de sus errores. Pero tiene que ser en el momento correcto, y tienes que estar dispuesta a mantener los límites sin importar cuánto duela. Durante la sobremesa Roberto compartió noticias emocionantes. Su empresa había sido seleccionada para restaurar la fachada de la Catedral de Puebla, un proyecto que sería el más importante de su carrera. Mamá, le dijo a Esmeralda, quiero que sepas que cuando me entrevistaron para este proyecto, una de las cosas que más les impresionó fue mi filosofía sobre la preservación de la historia. Les expliqué que aprendí de mi madre que algunas cosas valen más cuando requieren trabajo y paciencia para conservarlas. Patricia anunció que su programa de asesoría legal había ayudado a establecer 100 pequeños negocios en la región. Y adivinen qué, agregó con orgullo, el índice de éxito de los negocios que asesoramos es del 85%, mucho más alto que el promedio nacional. Pilar compartió que su clínica había sido reconocida por el gobierno estatal como modelo de atención médica comunitaria, y que estaría expandiendo a 2 locaciones adicionales el próximo año. Carmen había traído noticias sobre su programa de becas. Mamá, ¿recuerdas a María Elena, la primera beneficiaria de nuestro programa? Acaba de abrir su 3ª panadería. Me dijo que quiere nombrar a una de sus hijas Esmeralda en tu honor. Mientras escuchaba los logros de sus hijos, Esmeralda se dio cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. Sus 5 hijos no solo habían encontrado el éxito profesional, habían encontrado formas de usar su éxito para ayudar a otros. El valor del trabajo duro, la importancia de ganarse las cosas, y la responsabilidad de ayudar a quienes vienen detrás, se habían convertido en principios centrales en las vidas de todos ellos. ¿Saben lo que más me enorgullece de todos ustedes?, les preguntó Esmeralda. ¿Qué, mamá?, respondieron casi al unísono. Que han aprendido que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes. Alejandro se levantó y abrazó a su madre. Mamá, hay algo que he querido decirte durante años pero nunca encontraba las palabras correctas. ¿Qué es, mijo? Gracias por haberme dado la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre debí haber sido. Sé que fue doloroso para ti tomar esas decisiones, pero me salvaste la vida. Carmen se unió al abrazo. Mamá, todos aprendimos algo importante ese año. Aprendimos que el amor verdadero a veces requiere valentía para hacerlo difícil. Roberto, Patricia y Pilar se unieron, creando un abrazo familiar que simbolizaba 5 años de crecimiento, perdón y redención. Cuando la tarde comenzó a declinar y cada familia se preparaba para regresar a sus hogares, Esmeralda se quedó en su jardín, el mismo donde había tomado las decisiones más difíciles de su vida 5 años atrás. Claudia se acercó con 2 tazas de té y se sentó junto a su suegra. Doña Esmeralda, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, hija. ¿Alguna vez dudó de la decisión que tomó con Alejandro? Esmeralda sonrió. Todos los días durante los primeros 6 meses, pero después vi los cambios reales en él, y supe que había hecho lo correcto. ¿Qué fue lo más difícil? Mantener la fortaleza cuando veía que estaba sufriendo. Como madre todos los instintos me decían que lo rescatara, pero como mujer que había luchado toda su vida, sabía que rescatarlo sería destruirlo. ¿Y ahora? Ahora veo al hombre que siempre supe que podía ser, y sé que las decisiones más difíciles de mi vida produjeron los resultados más hermosos. Esa noche, mientras Esmeralda se preparaba para dormir en la casa que había comprado con el sudor de su frente, reflexionó sobre el legado que dejaría. No serían solo las propiedades, los negocios o el dinero. Sería algo mucho más valioso. 5 hijos que habían aprendido que el respeto se gana, que el trabajo duro tiene dignidad, y que el amor verdadero a veces requiere límites claros. En su mesa de noche tenía una fotografía nueva, toda la familia reunida en la inauguración de Casa Esmeralda,
sonriendo con orgullo genuino por el logro de Alejandro. Era la prueba visual de que a veces, las decisiones más controvertidas son las que producen las transformaciones más profundas. Al apagar la luz, Esmeralda Morales sabía que había cumplido su propósito más importante como madre. No solo había criado 5 hijos exitosos, sino que había logrado enseñarles que el verdadero éxito se construye con trabajo, se mantiene con respeto, y se comparte con generosidad. El regalo de pañales para adultos que había recibido en su cumpleaños 78 había sido, paradójicamente, el catalizador para el regalo más grande que pudo haber dado a su familia: la oportunidad de convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Y esa era una herencia que ningún testamento podría haber garantizado. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.